Buenos días todavía. Vamos a recapitular un poquito en lo que estuvimos haciendo antes de que nos recortaran las clases. Si recuerdan, estuvimos hablando un poquito sobre las pilas, la corriente eléctrica, cómo es necesario que se cierre un circuito para que exista ese flujo de corriente, y obviamente que esa corriente es generada por el movimiento de los electrones, que eso es hasta ahorita lo más importante que hemos visto. Hemos hablado un poco de que existen dos tipos de materiales, básicamente, los conductores y los aislantes. Los conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica, y los aislantes son aquellos que van a detener el flujo de la corriente eléctrica. Y como les decía, que tal vez esto es lo más importante cuando hablamos de electrones que pueden generar corriente eléctrica, van a ser aquellos que se encuentran en la última capa del átomo, que se les conoce como electrones de valencia. Entonces, hasta ahí nos quedamos ahora en estos días antes de salir. Vamos a continuar entonces con lo que se refiere al voltaje y la dirección de corriente, que está en sus páginas 187 y la mitad de la 188. Bueno, antes de empezar ya formalmente, saben que vamos a empezar a trabajar de esta forma. Voy a estar subiendo videos pues lunes, miércoles y viernes, para dar chance de que los trabajos que les encargue me los entreguen martes, jueves y el fin de semana. Con ustedes pues vamos a, tal vez es la materia un poquito más complicada de estar trabajando de esta forma, pero espero que podamos encontrar la forma de trabajar. Entonces, cuando hablamos de voltaje o de dirección de la corriente, tenemos que tener presente que para que una corriente eléctrica funcione o genere cierto potencial, necesitamos que todos los electrones se muevan en la misma dirección. Entonces, mientras que tengamos un material que simplemente tenga electrones, o sea, tenemos los átomos aquí, ¿no? Y si tenemos simplemente electrones libres flotando por ahí, no nos va a servir de nada, porque se van a estar moviendo en diferentes direcciones cada uno. Entonces, para que se genere la corriente eléctrica, tenemos que decirle a todos, cada uno de esos electrones, hey, muévete, ya sea hacia acá, o muévete hacia acá, o muévete hacia acá, pero tenemos que decirles exactamente a dónde se tienen que mover. Si no les decimos, no va a pasar nada, no va a servir de nada que estén ahí esos electrones libres. Entonces, ¿cómo podemos lograr que se muevan los electrones? La única forma, pues, es generar un diferencial en las cargas, tener un lugar negativo y un lugar positivo, para que, si recuerdan, los electrones se van a mover del lugar con más electrones al que tiene menos electrones, es decir, de negativo a positivo, porque los electrones tienen carga negativa. Entonces, este es justamente el principio con el que van a funcionar todos los aparatos eléctricos, ya sea que los conectes a la corriente eléctrica, a la toma de luz, o que funcionen con pilas. Pero todos van a funcionar así, generando, o sea, que de la toma negativa de la corriente o del lado negativo de la pila se muevan los electrones a través de todo el aparato y terminen su recorrido en el lado positivo. No sé si me estoy explicando. Pero entonces, tenemos ahí en sus libros un ejemplo que nos habla de las pilas comunes. Viene un esquema en la página 187 y nos dice que si le hiciéramos un corte transversal a una pila, veríamos que por dentro va a tener o sea, la parte positiva de la pila está aquí adentro, es una barra. Normalmente es una barra de carbono. Entonces esa barrita va a funcionar como el lado positivo de la pila. Y por el contrario, el lado negativo va a estar todo aquí. O sea, vamos a tener relleno aquí
pero en general todo esta partecita va a funcionar como la parte negativa de la pila. Y por eso, si se fijan en sus pilas, todos el lado que tienen el botoncito son positivos y los lados que no tienen botoncitos son los negativos. Porque toda la placa, toda la cajita de la pila que envuelve a la pila va a funcionar como un lado negativo. Nada más que normalmente las pilas vienen recubiertas con un plástico que no permite que pase la electricidad. Por eso solo tienen así como una ruedita aquí abajo. Y es justamente ahí donde se va a tomar la carga negativa. Entonces, para que esto funcione bien, tenemos que conectar los dos lados, positivo y negativo. Y como ya les dije, una pila va a generar una corriente de electrones que va a pasar a través de todo el aparato, diferentes lugares, hasta que regrese al lado positivo de la pila. Y así funciona una pila en general. Pero vamos a meter un concepto nuevo aquí. Y entonces ese concepto nuevo se le llama diferencia de potencial, que no es otra cosa más que es la capacidad. Déjenme. Entonces, vamos a decir que la diferencia de potencial, vamos a ponerlo. Bueno, la diferencia de potencial también se le llama voltaje, que es un nombre más simple. Entonces ese voltaje es la capacidad que tiene una fuente de corriente, obviamente, para impulsar los electrones. Entonces, impulsar electrones es un trabajo, entonces requiere energía. Por eso el voltaje normalmente se mide, tenemos que tomar en cuenta la energía que se utiliza para mover esos electrones. El voltaje se mide con la unidad de medida volts, y por eso vamos a utilizar una V. Bueno, volt, si se acuerdan, pues es por Alejandro Volta, entonces Alessandro Volta. Entonces, de ahí viene el nombre del voltaje o del volt. Básicamente, cuando hablamos de esa relación entre la energía y la corriente eléctrica, o sea, el cómo la energía que utilicemos va a determinar el voltaje, o más bien, el voltaje va a estar determinado por ese requerimiento energético necesario para mover electrones. Entonces, nos dice ahí su libro, justamente al final de la página 187, nos dice que cuando hablamos de un voltaje de 120 volts, que es lo normal aquí en México, nos dice que necesitamos 120 joules. ¿Se acuerdan la unidad de joules? Que son las unidades de energía. Bueno, vamos a necesitar, para generar 120 volts de corriente, necesitamos 120 volts de voltaje. Vamos a necesitar 120 joules por cada coulomb. También se acuerdan de coulomb, ¿verdad? Ya lo hemos estado usando en ejercicios antes de salir. Entonces, vamos a necesitar 120 joules por cada coulomb de corriente eléctrica que queremos generar, o sea, cada coulomb de carga, porque realmente coulomb se refiere a la carga eléctrica. Puede estar en corriente o puede estar en carga estática, pero se refiere a una carga. No sé si me explico hasta ahí, pero bueno, el chiste es que hay una relación entre los voltajes, entre el voltaje y la energía y la carga. Si lo viéramos así,
pues diríamos entonces que el voltaje es igual a la energía necesaria entre la carga que queremos mover o que necesitamos que se mueva, la carga de electrones. Entonces, si pasan a su libro en la página 188, vamos a hablar justamente y ahora sí de corriente eléctrica y no de voltaje. Y tenemos que la corriente eléctrica, la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica va a estar determinada por la carga entre el tiempo. Entonces voy a borrar este de acá arriba ahorita. Y entonces, aquí nos está diciendo que la I, pues quiere decir justamente esa intensidad. Y la intensidad la vamos a medir en amperes. Un amper es, básicamente, si queremos definir un amper, diríamos que es ese flujo, o sea, bueno, un amper es igual a un coulomb por un segundo. O sea, un amper simplemente se refiere a que por un puntito en el circuito eléctrico va a recorrer un coulomb cada segundo. Si aumentamos ese amperaje, entonces quiere decir que hay más coulombs pasando por cada segundo por ese punto en el circuito. Por eso se refiere a una intensidad. Una intensidad que relaciona la carga y el tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerden cuánta carga tenía un electrón. Porque ya lo hemos utilizado. Entonces, decimos que un electrón va a tener 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si ven, pues son números muy pequeños. ¿Por qué? Pues porque los electrones son pequeñísimos. Entonces no pueden tener una carga muy grande. Lo que genera tanta carga como para electrocutar a alguien, pues es justamente que haya una cantidad inmensa de electrones fluyendo por un circuito. Entonces, si simplemente hablamos de esto, entonces podemos preguntarnos cuánto amperaje va a generar un solo electrón moviéndose a través de un circuito. Y entonces para eso podemos utilizar la fórmula que hemos visto, que es que la I es igual a Q sobre T. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la Q? Pues la carga del electrón. Y entonces diríamos que el amperaje que estamos buscando es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces ahí sí ya vamos a hablar de tiempo. Normalmente siempre vamos a hablar de un segundo, porque es la unidad más pequeña. Entonces vamos a utilizar un segundo. Entonces obviamente si aplicamos la fórmula, pues nos va a salir lo mismo, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs cada segundo. O la intensidad es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 amperes. Porque ampere, como ya les dije, es igual a coulombs sobre segundo. Así funciona. O sea, no tiene tanta ciencia, no lo vamos a ver tan a fondo porque ahorita no tiene caso. Simplemente saber esto, que cada electrón tiene una carga muy pequeña. Y si se fijan, pues entonces la intensidad de la corriente generada por solo un electrón moviéndose en el circuito, o sea, hablando de un circuito más o menos que genere
cierto flujo. O sea, si solo hay un solo electrón fluyendo aquí, el amperaje va a ser súper pequeñito. Pero si ya hablamos, por ejemplo, si habláramos de, no sé, 1 millón de electrones fluyendo a través de ese circuito, ¿qué le tendríamos que hacer a este valor? Pues simplemente multiplicarlo por 1 millón. No, 1, 2, 3, 1 millón de electrones. De todas maneras es una cantidad muy pequeña porque 1 millón de electrones, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo le restaríamos 6 aquí, entonces quedaría como 1.6 por 10 a la menos 13. Pero si ya hablamos de 1 mol de electrones, si se acuerdan de los moles, ya los... no, es que con ustedes no he visto el concepto de moles, fue con los de química. Pero bueno, nada más para hacer... No me presten mucha atención a esto porque es muy complejo. Si lo entienden, qué bien, si no... Pero el mol básicamente es una medida que se inventó para intentar medir cantidades grandes, o sea, poder medir una cantidad de partículas súper pequeñititas, como son los electrones o los átomos. Entonces, 1 mol constan de 6.023 por 10 a la 23 electrones, por ejemplo, en este caso, porque estamos hablando de electrones. Entonces, si ya multiplicamos estos dos, nos va a dar un número ya más fácil de aplicar, porque ya vamos a eliminar tantas elevaciones, tanta notación científica. Entonces estaríamos hablando de 1.6 por 10 a la menos 19 que multiplica a 6.023 por 10 a la 23. Y ya nos está hablando de un número más común, más fácil de entender, que sería que la intensidad es igual a 96.368 coulombs cada segundo. Entonces ya la intensidad hablaríamos de 96.368 amperes. Entonces ya a ustedes ya les dejo que investiguen eso. ¿Es mucho o es poquito esa cantidad de amperes? Por ejemplo, si tú metieras tu dedo ahí en el camino, ¿qué podría pasar con esa cantidad de amperes? Entonces, para que terminen de practicar este tema, justamente les voy a dejar que contesten el cuadro de la página 188. Entonces, básicamente su tarea es la pregunta. No, pues sí, son los dos puntos. Son los puntos 1 y 2 del cuadro de la página 188. Entonces hay que enviar eso, por favor, a más tardar mañana antes de las 8 de la noche. Tienen todavía el resto del día de hoy y mañana para que vuelvan a ver el video, para que revisen sus apuntes, revisen el libro en internet, como quieran ustedes, y puedan contestar ese cuadro, por favor. Nos vemos hasta el miércoles, que vuelvo a subir video.